¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, bienvenidos a otra entrega para Entrevistas Buenos Aires, nuestro perfil de Facebook y nuestro canal de YouTube, al que además invitamos, como siempre, a que se suscriban y vean nuestras charlas. Hoy vamos a charlar, en este caso, y vamos a presentar al invitado de hoy, que es el que ven en imágenes, junto a dos niños, es Mauricio Lechieri. Nació en General Pinto y vivió hasta los 18 años en Coronel Granada. Mauricio estudió ciencias veterinarias en la ciudad de La Plata, donde se recibió y además después dio clases. Fue miembro y docente en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria durante el periodo 2011 al 2020. Mauricio actualmente trabaja en SENASA, en las áreas de sanidad animal y en agricultura familiar, en la oficina de Máximo Paz, provincia de Santa Fe, donde reside actualmente. Es integrante de los proyectos productivos de la comuna de Máximo Paz, cultivo de hortalizas y agregado de valor de frutas y hortalizas. Además de otros proyectos más que vinculan y que lo vinculan con el SENASA. Con esta presentación lo pasamos a saludar a Mauricio y le damos la bienvenida. Mauri, ¿cómo te va? Hola Gracias por Juan, el ¿cómo tiempo. andás? No, gracias a vos por la invitación. La verdad que un placer estar cerca y ser una conexión ahí con el noroeste bonaerense que siempre se extraña. Bueno, estás relativamente cerca porque Máximo Paz bueno, me dirás los rasgos y la fisonomía de esta comunidad, pero que no dista mucho de los pueblos del interior donde hemos nacido, hemos jugado, nos hemos criado, que creo que está en el sur de Santa Fe, así que sos vecino prácticamente Ajá. de nuestros pueblos. Sí, sí, así es. Está cerca de Pergamino, está ahí en el límite con provincia de Buenos Aires, más o menos a unos 250 kilómetros de Ameguino. Este, Me acerqué un poquito porque antes vivía en La Plata. Y bueno, hace un año y medio estoy acá en Máximo Paz, que es un pueblito chiquito de cerca de 4.000 habitantes. Y bueno, me vine a trabajar en Senasa. eh, y la verdad, bueno, estoy contento del cambio de vida que hice, sobre todo trabajando con proyectos productivos que siempre me gustaron, sobre todo la temática de producción de frutas y verduras y agregado de valor, ¿sí? Todo lo que es procesado, y otros proyectos productivos más relacionados con producción animal. Y bueno, en Senasa, en el área de agricultura familiar, trabajamos con pequeños productores tratando de llegar a ese sector que está fuera de lo que es el comercio formalizado, digamos. Muchas veces quedan excluidos sin poder vender su producción a un precio justo, en un canal de comercialización eh, que esté, digamos, al alcance de ellos, con que sean bien pagos sus productos, ¿sí? Eh, y que básicamente, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que ese sector que está, digamos, marginado de lo que es el otro sector, que es la gran producción, que es más que nada agroexportadora, digamos, eh, todo lo que es normativas y todo lo que el Estado tiene armado, digamos, es más que nada para ese sector, porque es el que más eh, ingresos genera, ¿sí? Con exportación. Pero no tenemos que olvidarnos de este otro sector, que son los pequeños productores y la agricultura familiar, que son los que producen la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Los alimentos que llegan a nuestro plato vienen básicamente de ese sector, ¿sí? Y muchas veces también por un sistema, por una cuestión de seguridad alimentaria, es necesario llegar a ellos, ¿sí?
y SENASA, aprovechando esa responsabilidad que tiene de que los alimentos sean sanos y seguros, eh, también acompañamos a esos productores desde de otro punto de vista, ¿sí? Mm, ayudarlos en todo lo que sea comercialización, ¿sí? Y Ujú. varios aspectos que no la tienen fácil, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, es un trabajo lindo, a veces cuesta, hay que lucharla bastante porque no está, el sistema no está preparado para ellos. Entonces, bueno, es una lucha diaria que poco a poco, año a año, va avanzando bastante. La verdad que se han dado pasos importantes en la integración de este sector a la cadena productiva, digamos. Nos vamos a adentrar en este tema que me parece tan interesante, además en un mundo tan oscuro, tan hostil, donde las guerras asoman y están al pie del cañón en Europa, donde la falta de alimento eh, vuelve a ser una historia que se repite en la historia de la humanidad, y Argentina con posibilidades de abastecer a un mundo externo, pero también una demanda interna insatisfecha, porque hoy en nuestro país contamos con un importante porcentaje de familias, niños sobre todo, que no tienen para el consumo de los alimentos necesarios para su subsistencia, ¿no? Vamos a hablar de eso, Mauri, pero yo acá, antes de entrarnos en estas cuestiones, que son, digamos, el centro de esta exposición y de este conversatorio, preguntar, porque estuvimos charlando antes sobre tu infancia, tu niñez y tus recuerdos en General Pinto, en Ameguino y Coronel Granada, donde viviste y seguramente tenés muchos amigos que seguramente van a ver esta charla. Sí, así es. Bueno, yo nací en General Pinto y me crié hasta los 18 años en Coronel Granada, pero siempre tuve mucho contacto con lo que es la ciudad de Ameguino y fui conociendo mucha gente, hice muchos amigos. Nosotros en Granada siempre tuvimos esa necesidad de salir, ¿sí? De ir a otros pueblos por una cuestión de pequeños con la escuela, que íbamos a torneos de vóley, de fútbol, de natación. Después en la adolescencia que empezaba a salir, este, el famoso Mr. Charlie que nos junta a todas, ¿sí? ¿Quién no fue? ¿Quién de la zona no conoce Mr. Charlie, Así que eh, hice muchos amigos ahí en Ameguino y la verdad que es una ciudad con linda gente, ¿sí? Que siempre fui bien tratado ahí y tengo muchos lindos recuerdos. Este, Ahí te estoy compartiendo, perdóname, sí, hice una imagen con una meguinense que vos lo recuerdas sí, mucho, seguramente, y has tenido la oportunidad de charlar o compartir tiempo con Capello Berchi. sí. Bueno, Capello es como un maestro, ¿no? De todos. Esa foto es en General Pinto. No recuerdo bien el año, pero ya tiene bastantes años. Eh, Fue Osvaldo Bayer, General Pinto, a dar una charla. Eh, y bueno, y sorpresa, me lo encontré a Capello ahí. Estaba muy contento de estar ahí. Y, y bueno, me pidió después que le saque una foto con Osvaldo. Y, y se me juntaron los dos referentes, porque Osvaldo Bayer es un referente a nivel nacional, digamos, de lo que es el rescatar la historia, la verdadera historia, ¿no? La verdadera historia nuestra. Y bueno, y Capello en Ameguino es algo similar, ¿sí? Es un maestro que rescató un montón de historia y que es un tesoro muy grande que esté, ¿sí? Escrito en un libro, que haya un museo, ¿sí? Porque después
de boca en boca se va olvidando, ¿sí? De generación en generación la historia. Entonces lo importante es registrar, ¿sí? Ya sean libros, documentales, museos, ¿sí? Entonces, bueno, Capello siempre fue un verdadero maestro y la verdad que escucharlo hablar era para estar horas y horas eh, escuchándolo. La, la Así que, historia, la historia no contada, ¿no? Dos referentes sí, que van a contramano de la historiografía y de la historia oficial de nuestro país y Capello que ha rescatado la otra historia, ¿no? No sí, la que versa sobre la llegada del tren y el origen de Ameguino, sino un pueblo originario asentado en aquellas pampas y que claro, fue sí, producto sí. de sus investigaciones que llegaron a muchos ameguinenses y bueno, ciudadanos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, y bueno, la verdad que después, yo a lo largo de mi vida y los diferentes trabajos que tuve, siempre tuve una tendencia a rescatar, a relacionar eh, con la historia nuestra, ¿no? La verdadera historia. Y la verdad que siempre me acuerdo de Capello, porque eh, en estos últimos años en Argentina hay una tendencia que se está dando a nivel mundial, que es de la gente ya está investigando sobre alimentos, sobre la producción de alimentos, quiere saber qué es lo que come, no quiere que los alimentos estén contaminados, envenenados, como lo quiera llamar, este, y les gusta saber el origen de esos alimentos, ¿sí? Y hay tendencias, ¿sí? La población tiene una tendencia cada vez más grande, ¿sí? A comer alimentos que sean de origen agroecológico, orgánico, de producciones de cercanía, ¿sí? Y bueno, y todo eso, bueno, yo tuve la suerte de que siempre me interesaron esos temas y tuve la suerte de estar viviendo en La Plata muchos años, que me fui a estudiar y bueno, y acercarme a distintos ámbitos eh, donde se desarrollaban esos temas, ¿sí? Y bueno, ingresé en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que bueno, es una cátedra, como la palabra dice, libre, eh, perteneciente a la Universidad de La Plata, ¿sí? Las universidades, por ahí nosotros tenemos una idea de universidad eh, muy conservadora y muy pobre, digamos, porque vemos la universidad como una escuela, ¿no? Como una escuela superior, digamos, ¿sí? Pero en realidad la universidad en Argentina, ¿sí? Y sobre todo la Universidad de La Plata, tiene tres pilares fundamentales. Uno es la docencia, ¿sí? Que es el que todos tenemos esa idea de docencia y nada más. Pero después está la investigación y la extensión, ¿sí? La investigación, bueno, muchos saben que hay investigadores en las universidades, pero la que se desconoce totalmente es la extensión, ¿sí? Entonces, en la Universidad de La Plata últimamente rescató esos valores extensionistas que se habían perdido a lo largo del tiempo, ¿sí? En el inicio de la universidad estaba muy presente, pero después, con la tendencia de políticas neoliberalistas, ¿sí? Que se dio en el mundo entero, ¿sí? Sobre todo acá en los años 90, esta, esta forma, este valor de la extensión se perdió, ¿sí? Y ahora, bueno, en estos últimos años se fue rescatando y por suerte está fortaleciendo cada vez más. ¿Y qué es la extensión universitaria? Bueno, es cuando la universidad sale, ¿sí? Sale de ese edificio, ¿sí? Que la contiene y va hacia la comunidad, ¿sí? Va hacia la comunidad, no solamente para enseñar, sino también para recibir, ¿sí? Para analizar problemáticas de poblaciones, de sectores productivos, ¿sí? Entonces, es como una ida y vuelta, un enriquecimiento que da como frutos un montón de experiencias que después se pueden aplicar, ¿sí? Pero bueno, la extensión
universitaria es muy importante para la formación de profesionales, ¿sí? No solamente en lo técnico, en lo académico, sino también en todo lo que es la parte humana, digamos, ¿sí? Porque esa formación es muy importante para la personalidad de cada uno y el desarrollo, ¿no? Y la integración el día de mañana cuando salís a trabajar, ¿sí? La integración hacia la comunidad. Maxi, y recién hablábamos justamente de un proceso histórico y hablando dentro del contexto histórico como país, a nosotros la palabra soberanía nos resuena por muchos motivos y circunstancias, ¿no? Porque a lo largo de la historia esta palabra incluso se ha puesto en duda en distintos procesos históricos, políticos y económicos. Pero hablando de soberanía alimentaria, en un país que en una época se lo calificó como el granero del mundo y que hoy tiene una tasa importante de pobres, Sí. ¿cómo se puede lograr y qué falta para lograr la soberanía alimentaria? Bueno, mira, en primer lugar tenemos que definir qué entendemos por soberanía alimentaria, ¿sí? Porque por ahí, cuando escuchamos la palabra soberanía, siempre lo ligamos a lo que es más que nada el tema de Malvinas, a la soberanía territorial, ¿sí? Pero existen otros tipos de soberanía, ¿sí? Últimamente se habla mucho de la soberanía energética, ¿sí? Ser independientes energéticamente, bueno, con el tema de los yacimientos de petróleo, de la Patagonia, de los gasoductos, ¿sí? Se habla de ser soberanos energéticamente y no tener que importar energía de otro país. Bueno, con los alimentos lo mismo, ¿sí? Eh, ¿Qué es la soberanía alimentaria? Entonces, es la capacidad que tiene un pueblo para decidir, ¿sí? Qué alimentos producir, de qué forma producirlos, ¿sí? Y cómo distribuirlos y comercializarlos, ¿sí? Y que lleguen de manera segura, ¿sí? E igualitaria hacia todo el territorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Desde el Estado, desde el gobierno de turno, ¿sí? Siempre se abordó el tema de la alimentación, ¿sí? Siempre se abordó la seguridad alimentaria, pero nunca se habló de soberanía alimentaria. Entonces acá tenemos dos grandes diferencias, ¿sí? Por un lado, seguridad alimentaria y por otro lado, soberanía alimentaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria? Vamos a suponer, hablamos del trigo, ¿sí? Que haya trigo, ¿sí? Para que haya pan, ¿sí? Entonces, supongamos que por sembrar tanta cantidad de soja se descuida el trigo y hay poca producción de trigo, ¿sí? O hay una mala cosecha de trigo. Entonces, se tiene que exportar trigo desde Brasil, que ha pasado en algunos años, ¿sí? O se tiene que importar leche desde Uruguay, ¿sí? ¿Para qué? Para terminar de abastecer el mercado interno, ¿sí? Entonces, el Estado cumple esa función de decir, bueno, falta trigo, bueno, lo exportamos desde Brasil, ¿sí? Entonces, aseguramos, ¿sí? Damos seguridad alimentaria de que tenemos todo el trigo necesario, ¿sí? Pero hay algo mejor que se puede hacer, ¿sí? Que es asegurar la soberanía alimentaria más que la seguridad alimentaria. Porque la seguridad alimentaria no tiene en cuenta eh, dónde se produce, cómo se produce, ¿sí? Eh, el objetivo es que no haya baches, ¿sí? De alimentos, ¿sí? Que no haya escasez de alimentos. Pero en cambio la soberanía alimentaria analiza y estudia los alimentos desde distintas perspectivas, ¿sí? No solamente desde lo netamente productivo, sino desde lo social, lo económico, ¿sí? Lo cultural, porque muchas veces se arrasa con las culturas, ¿sí? Con
sus tradiciones de- de alimentos, de las recetas, ¿sí? Este, entonces, la soberanía alimentaria tiene muy en cuenta el factor cultural. Así que, bueno, eh, lo que promueve son los mercados de cercanía, ¿sí? Que tengamos acceso a alimentos producidos más que nada en la región, ¿sí? Eh, bueno, un ejemplo muy eh, que ha pasado en Argentina en estas últimas décadas es que se fue perdiendo, hablemos por ejemplo de lácteos, de la leche, se fue perdiendo todas las pequeñas fábricas y usinas lácteas que tenían los pueblos, ¿sí? Para ir concentrándose cada vez en fábricas cada vez más grandes, de empresas, mega empresas, inclusive empresas transnacionales, ¿sí? Empresas francesas, ¿sí? Por ejemplo. Este, entonces se han ido perdiendo esa producción local, ¿sí? Y se ha hecho, digamos, regional en algunos sectores. Entonces, eh, nosotros, supongamos en Ameguino, capaz que consumen, vas y compras un sachet de leche que hizo 600 kilómetros para llegar a ese lugar, ¿sí? Cuando podría ser de producción local, ¿sí? Y bueno, y así con un montón de cosas. Eh, Podemos hablar de un montón de cosas, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que la soberanía alimentaria quiere que sea fuerte son esos canales de comercialización locales o cercanos, ¿sí? O regionales, por ejemplo, las ferias, ¿sí? Que en nuestro en la llanura pampeana tenemos poca cultura de ferias, ¿sí? Pero si viajamos al norte del país, se manejan mucho con ferias, ¿sí? Eh, Ni hablar de Esas. países limítrofes hermanos, ¿no? Sí, sí. Bolivia, Perú, Bolivia, incluso Perú, Chile, México, México, ¿sí? donde es muy común el mercado y que el productor local tiene acceso a ese mercado con otros costos, con otras ganancias, y bueno, que Así es. influyen mucho en la economía regional, ¿no? Sí, ¿Y sí. por qué eso no es posible acá, Mauricio, según tu experiencia? ¿Por una cuestión netamente cultural, una cuestión No, netamente comercial, económica, una política de Estado? sí, bueno, lo cultural tiene que ver, pero antes eh, había más producción local, como te digo, que estaban las usinas lácteas, cada pueblo tenía su matadero, ¿sí? Eh, Después, es una locura pensar de que durante cuántos años las vacas viajaron hasta Liniers, ¿sí? Meter los camiones con Hacienda en Capital Federal para que después vayan a un frigorífico y para que después vuelvan a tu pueblo, ¿sí? Es, este, es irracional eso. Eh, y, y así un montón de cosas. También había un montón de molinos harineros, ¿sí? Claro. Eh, Todos los pueblos tenían sus molinos, ya sean de harina o también tenían fábricas de aceite, y eso se fue perdiendo. También se fue perdiendo que la gente viva en el campo, ¿sí? Eso es un fenómeno mundial, ¿sí? De urbanización. Se calcula que más del 80% de la población mundial vive en grandes ciudades, ¿sí? En Argentina pasa lo mismo, más del 80% lo tenemos en las grandes ciudades. Y bueno, pueblos chiquititos o desaparecen, ¿sí? O pierden muchísimos habitantes. Y el campo no tiene habitantes, ¿sí? El campo no tiene campesinos, digamos. Entonces, eso trae un montón de problemas también, porque ya este, no existen más esas familias que vivían en el campo, que no solamente sembraban trigo, maíz, y tenían vacas, sino que tenían cerdos, tenían patos, chivos, hacían huerta. Y bueno, todo eso por un cambio de costumbre, sí, se fue perdiendo, que tiene que ver también con los grandes modelos de producción
que se imponen, ¿sí? Eh, Hoy en día es, lo que predomina es un modelo de producción donde cuatro o cinco empresas mundiales son dueñas de las semillas, ¿sí? Y bueno, y ahí entramos en otro tema, este, de las semillas, que es también otro un tema muy debatido, sobre la ley de semillas, las patentes, ¿sí? Pero fíjate que hoy en día el productor ya no puede guardar semillas de la cosecha y sembrarlas, ¿sí? Por un tema de patente de semillas, ¿sí? Y así en todo, ¿sí? En Estados Unidos ahora los granjeros están rebelándose porque no los dejan arreglar sus tractores. O sea, ha avanzado tanta la tecnología que hay una empresa así muy conocida que les prohíbe arreglar sus tractores porque está todo tan, cada, está todo tan computarizado que no les permiten, digamos, está todo con un software que no es libre. Entonces, tienen que hacer muchísimos kilómetros para arreglar un tractor a una concesionaria oficial y le sale un montón de plata. O sea que ya los granjeros han perdido la libertad de arreglar sus propias maquinarias, ¿sí? Y han perdido la libertad de sembrar sus propias semillas, porque ya son, digamos, rehenes de ese pack, de ese combo que viene de semillas, fertilizantes, herbicidas y bueno, y todo lo que sea. Que a su vez es todo dolarizado porque los insumos son todos, la mayoría derivados del petróleo, los herbicidas, los fertilizantes. Entonces, es todo un combo de que cada vez somos más rehenes, ¿sí? De un sistema que es mundial, ¿sí? Es un problema mundial esto. Bueno, y entonces uno de los proyectos donde estoy acá en Máximo Paz, se llama Ceprocena, que es una iniciativa del INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, Ujú. donde se promueven centros regionales para la conservación y multiplicación, ¿sí? De semillas nativas y criollas, ¿sí? Entonces lo que promueve estos centros es hacer un registro de lo que los productores tienen, ¿sí? Eh, Abarcando todas las economías regionales, ¿sí? No solamente trigo, maíz, sino, por ejemplo, producciones de zapallo, de, bueno, hortalizas, algodón, ¿sí? Para que eso no se pierda, ¿sí? Esa diversidad genética, ¿sí? Que hay en las semillas. Porque ese es otro problema, ¿sí? La erosión genética que causaron en estos últimos años la dominación de la semilla desde un punto de vista genético, ¿sí? Viene una empresa, no sé, va al norte del país y eh, estudia los distintos porotos que se consumen en la cordillera, en el altiplano, por ejemplo, y no están registrados en ningún lado. Entonces, lo que hacen ellos es tomar muestras, se las llevan y después le hacen una leve mejoría, ¿sí? Un par de rasgos y después las patentan y después ya perdemos la libertad de Claro. comercializar esas semillas, ¿sí? Porque pasan a ser, por ejemplo, dueños los holandeses, ¿sí? Eh, Ha pasado con el tomate, ¿sí? Hoy en día los holandeses, por ejemplo, son dueños de un montón de variedades de tomate, siendo que el tomate es originario de acá de Sudamérica, ¿sí? Entonces, no solamente pasa con las semillas de- de frutas y hortalizas, sino también que pasa con los medicamentos, por ejemplo, ¿sí? Eh, y dónde tenemos esa riqueza de genética y ¿sí? Cultural. La tenemos en nuestros suelos, ¿sí? En nuestras comunidades. Y si nosotros no cuidamos y se sigue desmontando, ¿sí? Arrasando con la selva, con el monte, eh,
se sigue ampliando la superficie de sojera, ¿sí? Eh, Vamos perdiendo esa diversidad, ¿sí? Y vamos perdiendo también la oportunidad de generar nuevos recursos, sobre todo, por ejemplo, pongamos un ejemplo esencial que son los medicamentos, ¿sí? Los antibióticos vienen sobre todo son sustancias que producen las bacterias, ¿sí? Así que si nosotros extinguimos el suelo y la biodiversidad, no vamos a tener más recursos, ¿sí? Bueno, es un poco, Mauri, y yo creo lo he tratado también en otras oportunidades, en otras charlas. No sé si la conoces, a Noelia Foresi, Sí, trabaja sí, con sí, ISET, que es de Granada, y Elías Sáez también, que ha hecho un sí, documental muy interesante sobre la agroecología, que vos también trabajás y estás dentro de un proyecto claro. por lo que ahí. Bueno, es un poco lo que está en agenda, el debate, ¿no? Lo que el mercado supuestamente traía y que servía para contrarrestar las cuestiones ambientales, la disminución de la pobreza. Bueno, hoy a las claras, con las cifras mundiales, esto queda totalmente descartado. Ahora, ¿cómo se hace para dar un paso atrás en una economía como la nuestra que, por ejemplo, eh, pide a gritos que lleguen a las arcas del Estado la moneda extranjera, ¿no? O el dólar para abastecer el Banco Central y las reservas? Esto obviamente se da con una economía exportadora. ¿Cómo se hace para contrarrestar eso? ¿Es posible? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? ¿Me No sé si me escuchás? escuchaste. Sí, Sí, no, sí, la última partecita se cortó nomás. se cortó la última parte. No, yo te decía cómo hacer para contrarrestar justamente Sí, sí. estas demandas que tiene hoy el mercado, la economía argentina, entre otras cosas, que requiere la necesidad imperiosa de reservas en moneda extranjera, ¿no? ¿Cómo se Sí, puede sí. contrarrestar esto, por ejemplo, desde la agroecología? Bueno, son cambios todos los sectores tienen que cambiar, no solamente el productivo, ¿sí? Eh, Son pequeños cambios que van haciendo, que van sumando a que esta realidad cambie, ¿sí? Este paradigma cambie. Este, por ejemplo, bueno, desde el Estado está bueno que haya políticas públicas digamos, que traten temas como la agroecología, ¿sí? Que no sea algo olvidado o algo que se hable solamente en ciertos ámbitos académicos, ¿sí? Argentina fue uno de los últimos países en Latinoamérica de promover la agroecología, ¿sí? En Cuba, por una necesidad de bloqueo económico, ¿sí? Tuvieron que producir sus propios alimentos y eso hizo que ellos eh, estén a la cabeza de lo que es la producción agroecológica, de producir alimentos por sus propios medios, ¿sí? Sin exportar eh, agrotóxicos, ¿sí? Desde otros países. Y bueno, después en Colombia, Chile, ¿sí? Muy avanzados, Brasil. Y bueno, por suerte en estos últimos años en Argentina se está difundiendo y ampliando cada vez más la agroecología. Bueno, acá en Máximo Paz hemos tenido la visita de la Dirección Nacional de Agroecología, ¿sí? En la cual, bueno, vos nombraste, eh, hay una meguinense que hizo los documentales de agroecología y de la Dirección Nacional. Documental, sí. Así que está teniendo cada vez más, más gente que se suma, más productores, hay una red nacional de municipios por la agroecología. Eh, Eso es un paso muy importante. Y después, algo eh, que es muy importante es
nosotros mismos en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestra mesa, en nuestro plato, tenemos la oportunidad de hacer una revolución, ¿sí? La revolución empieza por nuestro plato, ¿sí? Preguntan, hay que preguntarse qué estamos comiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en el plato? Si es sano, si es un alimento eh, producido en cercanía o es algo que se exporta. eh, ¿Sí? Todos esos aspectos y la verdad que, sobre todo en las grandes ciudades, hay una tendencia cada vez más fuerte, ¿sí? De que la gente sale a comprar, ya no sale y va apurada a un supermercado y carga el changuito sin mirar, sino que ya tiene la posibilidad de elegir, ¿sí? Más diversidad de alimentos. Bueno, eh, si vamos unos años atrás, no existían los almacenes naturales o bioalmacenes o dietéticas, todo ese rubro de, de comercialización de alimentos, ¿sí? Que bueno, que poco a poco fue haciendo un cambio y un cambio de hábitos también en la alimentación, ¿sí? Hoy en día hay más variedad. Y bueno, entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Que si es sano, si es nutritivo. Ese es un gran paso que podemos dar, ¿sí? Porque muchas veces lo vemos como algo muy inalcanzable, hacer un aporte, aportar nuestro granito de arena a, a dar una solución, ¿sí? Entonces, bueno, somos consumidores y tenemos que ser consumidores, pero conscientes. Bueno, vos justamente mencionabas a los mercados que acá en las grandes ciudades han resurgido, por suerte, ¿no? Y estas ferias que nuclean a productores eh, agroecológicos Ujú. y que nos permiten acceder a estos alimentos sanos y nutritivos, cosa que por ahí no pasa mucho en nuestros pueblos. Vos tenés apellido de Tano, Leggeri, no sé si lo Sí, pronuncié bien, sí, sí. pero yo tengo mi hermana en Italia y recuerdo en una oportunidad que fui a visitarla ya hace mucho tiempo, me llamaba la atención que los tanos con poca tierra todavía mantenían esa idiosincrasia de la quinta detrás de las Sí, casas sí. y cultivar su verdura, sus hortalizas y consumirlas. ¿Por qué es tan difícil en nuestros pueblos este tipo de emprendimiento, si se quiere, familiar, con tanto espacio, ¿no? Con tanta tierra y tierra productiva además? Sí, eso la verdad que es una picardía porque eh, sobre todo nosotros que nos criamos en un pueblo y que después nos fuimos a vivir a una ciudad y que sufrimos el poco espacio, la falta de un espacio verde, la falta de un patio, ¿sí? Vivir en un departamento. Yo la verdad que cada vez extrañaba más eso, ¿sí? Vivir en un departamento y no tener un patio donde tener eh, una huertita, ¿sí? Eh, entonces, cada vez que iba al pueblo y miraba los patios y decía que si estuviese acá, bueno, tendría una quintita, por lo menos. ¿Viste? Pero bueno, son costumbres que se han ido perdiendo. Eh, Antes todos tenían su huerta en el fondo, su gallinero, este, y bueno, se ha ido perdiendo, pero así como está resurgiendo, ¿sí? La producción de alimentos sanos a través de la agroecología, también en las grandes ciudades todo el mundo quiere tener una huertita y es impresionante en las huertas comunitarias que hay en las plazas o en los parques de la ciudad, la cantidad de gente que se arrima a querer aprender a hacer un curso de huerta, ¿sí? Eh, es o el turismo rural, ¿sí? Cada vez, sobre todo a las afueras de los pueblos que están cerca de Buenos Aires. Este, yo creo que viene de a poco ese cambio, pero son cuestiones culturales que se han ido perdiendo, ¿sí? Se ha ido perdiendo
ese conocimiento. Y yo creo que uno de los del gran problema que tenemos, de esa pérdida de cultura y de conocimiento, son los medios de comunicación, ¿sí? Yo creo, desde mi punto de vista, la mayoría de los grandes problemas que tenemos a nivel del país es por los medios de comunicación que están monopolizados en en empresas, en dos o tres empresas, ¿no? ¿Sí? En- por- no sé si se les puede llamar empresas, pero bueno. Eh, Ellos son los que imponen el tipo de educación que nos dan, ¿sí? Te la hago clara y te la tiro corta desde mi punto de vista. Por ejemplo, Canal Encuentro tiene unos contenidos alucinantes. Y mirando documentales te enterás de gente que trabaja en los rincones del país investigando, produciendo. Y eso tendría que ser masivo, ¿sí? Y lo que es masivo es otra cosa, es chatarra. Así como está la comida chatarra, está la televisión chatarra o el contenido chatarra, donde se generan contenidos que solo sirven para ocupar ese espacio, ¿sí? Que se tendría que usar de otra manera, ¿sí? Porque hoy en día tenemos la posibilidad de hacer un canal de televisión a través de Internet, ¿sí? Pero esto es hace pocos años y hace pocos años la televisión era solamente poquitos espacios, digamos, y esos espacios fueron privatizados y fueron todos eh, hacia por el mismo camino, ¿sí? Y empobreciendo totalmente la cultura y el conocimiento, ¿sí? Y hasta haciendo que se pierdan los valores, ¿sí? Claro. Eh, de todo punto de vista. Es una lucha que tratamos de dar nosotros desde este espacio, Mauricio, con remándola, Sí, pero que sí, bueno, eh, si se repite y en gran escala, por ahí logramos algo, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión, y que está relacionada obviamente con la economía, con la comercialización y con lo que nos pasa, ¿no? Como sociedad, hay una cuestión que está relacionada también con los alimentos y que tiene que ver con el ambiente y que hoy está en la agenda, ¿no? Donde hay sectores que obviamente propugnan por tomar medidas para buscar una solución al tema y hay otros sectores que niegan la situación y nosotros venimos somos de un suelo extenso y llano como la Pampa productiva, que ha sufrido una gran sequía. Yo creo que ahí en Máximo Paz también la estarán sufriendo como la sufrirán los sí, productores sí. en Ameguino, Pinto, Granada y el noroeste. Bueno, ¿qué hacemos con eso y cuál es tu visión respecto al tema? Sí, mirá, acá la sequía también ya viene de hace 3 años por lo menos, de que no llueve lo que tiene que llover. Eh, Inclusive, bueno, acá esta es una zona de arroyos y la gente que tiene muchos años, nunca había visto los arroyos totalmente secos, digamos. Hay una suma de un montón de factores. El ambiental, digamos, también puede ser por causas netamente meteorológicas o del ambiente, pero está muy influenciado por lo que el ser humano le hace al planeta, ¿no? Eh, Al arrasar con las selvas, con el monte, ya no hay quien absorba esa humedad del aire y sea la que genera los ciclos de lluvias, ¿sí? Y se va perdiendo el agua dulce, la selva, entonces hay un desequilibrio total y bueno, y hay una pérdida a su vez del suelo, ¿sí? Porque eh, yo hace poquitos días viajé a Córdoba y iba por la autopista de Rosario a Córdoba
fácil, más de 100 kilómetros de viento, no se veía nada, parecía una tormenta de arena, ¿sí? Y si miraba a los costados, todos los campos pelados, o sea, todos los campos arados, digamos, y sin cobertura, sin, o sea, eh, hay un sistema productivo que es extractivista, ¿sí? Como se comporta como si fuese la minería, ¿sí? En este caso, la sojización lo que hace es extraer los nutrientes del suelo y se van, con cada barco que exportamos se va, ¿sí? Y después el productor se cree que está fertilizando, pero en realidad está echando tres elementos nomás que son nitrógeno, fósforo y potasio, pero la soja absorbe eh, muchos más elementos que eso, ¿sí? Entonces el suelo se va eh, empobreciendo, además de echarle veneno que mata todo lo que es la microfauna y la microflora del suelo, ¿sí? Que no la vemos nosotros, que son bacterias y microorganismos muy pequeños que no los vemos, pero que son los que generan el suelo y le dan vida al suelo. Y si matamos el suelo, estamos matando nuestro futuro, ¿sí? Porque estamos matando la posibilidad de producir alimentos. Así que bueno, sí, la sequía sería uno de los problemas que tenemos, pero si cada vez le echamos leña al fuego en vez de tratar de apagarlo, eh, va a ir empeorando todo. Y bueno, y después hay que sumarle los contextos internacionales que acá en Argentina es como que se vive eh, como si Argentina fuese un planeta aparte, ¿sí? No, muy pocos argentinos tienen eh, la visión de lo que pasa en el mundo, la visión global, ¿sí? Que son problemas que a nosotros nos afectan, ¿sí? Porque si hay una guerra en Europa o en Oriente Medio, nos repercute, ¿sí? Porque cambian todos los precios del petróleo, de de los cereales, bueno, entonces eso perjudica también. Mauricio, bueno, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, el espacio, ha sido una charla más que interesante, una temática que a mí me interesa mucho desarrollar y tratar. Así que bueno, por el tiempo y por tu compromiso, sobre todo con estos temas, te agradezco muchísimo la oportunidad de esta charla. No, te agradezco a vos la invitación y poder estar en contacto con gente de Ameguino, que la verdad que hace bastante que no voy y se extraña un montón. Así que espero ir pronto. Y bueno, y te espero acá por Máximo Paz cuando quiera venir, un fin de una visita para conocer. Se están llevando a cabo varios proyectos productivos que la verdad que están bastante interesantes junto con la Universidad de Rosario, con INTA, el Instituto de Agricultura Familiar, el Instituto de la Semilla, eh, hasta IPF también está, para desarrollo e investigación de la agroecología. Así que esperemos, va pasito a pasito, pero bueno, hay bastante entusiasmo en esto. Así que, bueno, te esperamos por acá cuando quieras. Bueno, Mauricio, si no voy y nos encontramos en Ameguino, Mr. Charlie todavía Dale, sí, sigue sí, en pie. sí, sí. Buenísimo. Te mando un Bueno, abrazo y te agradezco mucho. gracias Juan y saludo a toda la gente de Granada de Amiguino.